Bienvenidos a un nuevo video del curso de griego antiguo de la cátedra del Dr. Daniel Torres. Mi nombre es Alejandro Abrita y hoy vamos a estar hablando del uso de los modos verbales en la sintaxis en griego antiguo. Es importante aclarar que este es un video introductorio en donde no vamos a estar cubriendo los modos sintácticos en sentido estricto, que es algo que vamos a ver más adelante, sino que vamos a hacer una primera aproximación global al uso de los modos en oraciones con fines instrumentales para que en el transcurso de los próximos videos y los próximos ejercicios ustedes puedan entender cómo se están usando los modos en las diferentes oraciones. Como vimos en el video sobre la flexión verbal, el modo expresa la intención del hablante respecto al enunciado, y esto tanto en el campo de la enunciación en sentido estricto como en el de la abolición. En el campo de la enunciación, el modo expresa la actitud del hablante respecto a la realidad del enunciado, es decir, el grado de realidad que el hablante le atribuye a la información contenida en el enunciado. En el campo de la abolición, lo que el modo expresa es lo que el hablante está haciendo con sus palabras en el sentido de la pragmática clásica, es decir, si el hablante está dando una orden, si está expresando un deseo, si está realizando una exhortación, etc. En griego hay 4 modos morfológicos que permiten una variedad de modos sintácticos semánticos: el indicativo, el subjuntivo, el optativo y el imperativo. El único modo exclusivo de uno de los dos campos, específicamente del campo de la abolición, es el imperativo. Los otros 3 modos tienen usos tanto en el campo de la abolición como en el campo de la enunciación. Vamos a comenzar entonces por el campo de la enunciación, que es el campo de la transmisión de información a través de las palabras. En el campo de la enunciación, los modos se pueden acomodar en una escala que va de mayor realidad atribuida al enunciado a menor realidad atribuida al enunciado. Pero es importante notar que en esta escala, en los dos extremos de la escala, tenemos el mismo nivel de certeza respecto a la realidad atribuida al enunciado. Es decir, tenemos en un extremo la absoluta certeza de la realidad del enunciado y en el otro extremo la absoluta certeza de la irrealidad del enunciado. El primer caso, que es el caso de la realidad, es el más sencillo de todos, se expresa en indicativo y se traduce naturalmente por un indicativo en español. Vemos un ejemplo: Ploioineis Delon, Atenaio y Pempusin. Los atenienses envían una nave a Delos. Esto es Platón, Fedro 58a. Por supuesto, acá lo que se está diciendo es que realmente los atenienses envían una nave a Delos y el hablante está completamente, tiene certeza absoluta de que eso es un hecho real. Como decía, en el otro extremo también tenemos la certeza absoluta y por eso en el otro extremo también encontramos el indicativo. Pero en este caso no es cualquier indicativo, sino un tiempo secundario indicativo, que puede ser un aoristo o un imperfecto, más la partícula an o la partícula que es un sinónimo de la partícula an que aparece sobre todo en Homero. Lo que la partícula an expresa en griego es que lo que se está expresando justamente no tiene un nivel de realidad que tiene en el mismo enunciado sin la partícula. Entonces, si vemos un ejemplo, tenemos tau tauk anedinan topoiein eimekaidiai temetria ehronto. No habrían podido hacer estas cosas si no hubieran llevado también una vida moderada. Fíjense que tenemos acá un imperfecto de indicativo, edinanto, con la partícula an al lado. Y lo traducimos en español por esta forma condicional perifrástica, habrían podido, que expresa por supuesto la irrealidad. Acá lo que está diciendo el hablante es que esto no sucedió. No habrían podido hacer estas cosas si no hubieran llevado también una vida moderada. Es un contrafáctico, lo expresa la irrealidad. En el medio de estos dos extremos tenemos diferentes niveles de certeza que se pueden atribuir a la realidad del enunciado. El caso más sencillo para nosotros es el de la potencialidad. En griego la potencialidad se expresa con el optativo, que puede estar acompañado de la partícula an o que. En griego clásico, en ático en general, siempre está acompañado de la partícula an cuando expresa la potencialidad del optativo, pero
En Homero y en otros autores y en muchos usos poéticos esto no pasa. Es importante destacarlo porque, como vamos a ver en un par de minutos, el optativo sin la partícula an o la partícula que expresa otra cosa, como indica su nombre, porque el optativo surge en el campo de la abolición. Esto es bastante común con todos los modos. Vemos un ejemplo entonces. Ugarepain noieme ei exelau nomitus euergeta. Pues no me alabaría si yo expulsara a mis benefactores. Acá lo que está expresando el hablante no es algo que no sucedió, como fíjense en el caso de la irrealidad, sino algo que podría suceder o podría no suceder. Por eso usa el optativo. Es bastante sencillo de entender para nosotros el optativo, porque el potencial en realidad, porque es básicamente lo que nosotros expresamos con nuestro uso condicional. El más complejo de los modos es el eventual, que es el que está, fíjense, más cerca de la realidad, de la expresión de la realidad, que el potencial, y se expresa a partir del subjuntivo más la partícula an o que. De vuelta, la partícula an o la partícula que son muy frecuentes en griego clásico, es decir, se usan casi siempre con el subjuntivo, pero en griego homérico y en griego poético en general suelen estar omitidas. Vemos entonces el primer ejemplo, alge angignosco veltis taero, pero hablaré como me parezca mejor. Literalmente lo que se está diciendo acá es hablaré como sepa mejor. G es una partícula subordinante, que es lo que traducimos por como. Lo que está expresando acá el Tucídides en este caso es que va a hablar en el futuro, pero hay un grado ligero de incerteza respecto a cómo va a hablar. Y por eso utiliza la partícula an más el subjuntivo. No va a hablar diciendo lo que le parece mejor, no es una realidad, sino que hay una eventualidad respecto a cómo va a hablar el hablante, ¿no? Entonces eso se expresa con el modo subjuntivo que implica la eventualidad. Vemos otro ejemplo. En Giselce Thanatos Udeis Bulletain Neskein. Acá lo que tenemos es este subordinante en, que en realidad es la contracción de eimasan, que por supuesto tenemos que analizarlo como las dos palabritas separadas contraídas. Si la muerte se acerca, nadie quiere morir. En este enunciado, acá lo que tenemos por el sí es obviamente sí en el sentido de cuándo. Cuando la muerte se acerca, nadie quiere morir. Y fíjense que acá la idea no hay una duda sobre el hecho de que la muerte se va a acercar, porque por supuesto todos nos morimos, sino una duda respecto al momento. Cuando eventualmente la muerte se acerca, nadie quiere morir. Y ese es el tipo de sentido bastante típico del eventual. El eventual suele tener un valor de futuridad. Ese valor puede estar expresado porque se refiere a una acción que sucederá en algún punto del futuro, que el hablante tiene un grado de certeza relativo respecto a que esa acción sucederá en el futuro, o una acción que ya se está dando, que ya se dio, pero que se va a seguir repitiendo en el futuro. La eventualidad tiene que ver con la expresión de una duda respecto a la veracidad efectiva de esa realización de la acción porque implica algún grado de incerteza. Podemos pasar ahora al campo de la abolición. En el campo de la abolición podemos acomodar los modos en la misma escala aproximada. Hay una idea detrás del ordenamiento que vamos a ver, que hay modos que expresan una mayor realidad y modos que expresan una menor realidad. Pero esto, por supuesto, hay que relativizarlo bastante porque no en todos los modos esto es del todo claro. Empezamos de todas maneras de vuelta con el campo de la realidad. En la realidad, en el campo de la abolición, estamos hablando de órdenes o de prohibiciones. Y eso se expresa en modo imperativo. En el caso de las prohibiciones, imperativo con la partícula me, que es la partícula negativa del campo de la abolición. No hagas esto. Esto ya lo cubrimos bastante en nuestros videos de la primera parte del curso, en los videos de imperativo, pero vamos a poner un ejemplo. Alapites te kai imes epeipeites tai ameino.
problema de pronunciación, pero tiendo a ir a la métrica. Pero obedezcan también ustedes, ya que obedecer es mejor. Acá, por supuesto, lo que tenemos es un imperativo que está expresando una orden. Esta orden es una expresión real. Realmente hagan esto. Seguimos moviéndonos hacia el campo de la irrealidad con la eventualidad de vuelta. En el campo de la eventualidad, en el campo de la abolición, podemos agrupar también prohibiciones, las exhortaciones, las dudas y las preguntas. Como pueden ver, pasamos de mayor nivel de realidad a las prohibiciones que están encabalgadas entre la realidad y la eventualidad, las exhortaciones que ya incluyen un cierto nivel de incerteza porque tiene que ver con la expresión de que hagamos algo en el futuro, y por supuesto la duda o la pregunta que expresa naturalmente un nivel de incertidumbre. En el caso de las prohibiciones, en el caso de las prohibiciones lo que tenemos es el me más subjuntivo, que es otra forma de expresar la prohibición, que es idéntica a la forma que tenemos en español. No hagas esto. No se dice en español no hace esto, sino no hagas esto. En griego podemos decir no hace esto o no hagas esto. Hay un cierto nivel de incertidumbre en la forma de subjuntivo, pero por supuesto es muy sutil. Más interesante para nosotros en este caso tiene que ver con el uso del subjuntivo para expresar dudas o preguntas. Pos un perituton poiomen. ¿Cómo haremos entonces respecto a estas cosas? Y acá lo que tenemos es este poiomen, que es el subjuntivo, que traducimos como haremos, pero en sentido estricto podríamos decir cómo hacemos entonces respecto a estas cosas. La idea acá es que el subjuntivo nos está expresando un nivel de incerteza respecto a lo que vamos a hacer, porque por supuesto esto es una pregunta. Y lo mismo sucede en el caso de preguntas indirectas. Ugarde diapeiriam, geufeseis egein jotiaipes. Pues sin duda, Ugarde no afirma saber por experiencia, feiseis egen diapeiriam, jotiaipes, lo que dices. Y acá lo que dices es una construcción subordinada que podemos entender como una como un interrogativo indirecta por el contexto. Y fíjense que acá lo que usa es un subjuntivo. En este caso tenemos un caso medio encabalgado en el uso sintáctico del subjuntivo para las subordinadas, que de donde viene su nombre subjuntivo, pero también para expresar un grado de incertidumbre respecto a lo que se está diciendo, porque lo que dices tiene un contenido interrogativo. Y finalmente tenemos un ejemplo del caso de la exhortación. Josan eipopeithomena. Hagamos como yo diga. Y fíjense acá vemos otra vez la eventualidad en el sentido de la futuridad. Porque toda exhortación tiene un componente de futuro. Hagamos en el futuro lo que yo diga. Por supuesto el futuro puede ser el futuro inmediato. Hagamos ahora mismo, cuando termine de hablar, lo que yo diga. Pero esa futuridad de la exhortación es lo que hace que esa exhortación se exprese en subjuntivo. Cuando pasamos ya más del lado de la irrealidad, vamos a la potencialidad y a la irrealidad, tenemos dos usos de los modos que son bastante más transparentes que los que estábamos viendo recién, que tiene que ver con la expresión de los deseos. En el campo de la potencialidad tenemos la expresión del deseo realizable, que se hace en optativo solo usualmente, porque justamente el modo optativo nace como un modo para expresar los deseos. Pero es muy común, particularmente en griego clásico, el uso de eife o eigar, estas dos partículas o conjunto de partículas, para acompañar el optativo y expresar más claramente que lo que se está diciendo es un deseo. Estas dos partículas, eite e igar, son los equivalentes a nuestro ojalá en español. Vemos un ejemplo, eite su toiutos onfilos gemin genoio. Ojalá vos, siendo tal, resultes para nosotros amigo. Fíjense que tenemos el ojalá en el eite y el genoio, este optativo,
expresando el deseo, que resultes amigo para nosotros. Y finalmente, en el campo de la irrealidad, lo que tenemos son los deseos no realizables, es decir, la expresión de que algo suceda, de que algo que no puede suceder sea real. De vuelta, esto se expresa con las partículas EITE más EIGAR, pero como es de esperar en función del ordenamiento en el campo de la enunciación, con tiempo secundario indicativo, es decir, un aoristo o un imperfecto. Vamos a ver un par de ejemplos. Eiges otecus abeltius frenas. Ojalá tuvieras o hubieras tenido, oh madre, mejores pensamientos. ¿Por qué tenemos esta dualidad tuvieras, hubieras tenido? Porque acá lo que tenemos en este eiges es un imperfecto. Y cuando el imperfecto se usa para expresar deseos no realizables, puede ser un deseo no realizable respecto al presente, ojalá en este momento estuviera sucediendo algo, o respecto a algo del pasado en, por supuesto, aspecto infectivo. Ojalá esto hubiera estado pasando en el pasado. En este caso, no podemos definirlo sin contexto, entonces no podemos estar seguros de si está expresando un deseo respecto al presente o si está expresando un deseo respecto al pasado. Ojalá tuvieras mejores pensamientos, ojalá hubieras tenido mejores pensamientos. Esto, por supuesto, no sucede en el caso del aoristo. Acá tenemos un aoristo sine genomen, vamos a leer la oración completa, eite soi o pericles tote sine genomen, y el uso para expresar deseos no realizables, el aoristo siempre se refiere al pasado. Ojalá contigo, oh Pericles, hubiera nacido entonces. Este entonces es el tote, ¿no? Entonces, con aoristo, cuando se expresa un deseo no realizable, es un deseo sobre el pasado siempre, que no es lo que sucede con el imperfecto. Entonces, en resumen, tanto en el campo de la enunciación como en el campo de la abolición se observa una escala que va de la realidad absoluta a la irrealidad absoluta, pasando por la eventualidad y la potencialidad. Esto es clarísimo en el campo de la enunciación y hay que relativizarlo un poco en el campo de la abolición. En esa escala se acomodan los diferentes modos, el indicativo y el imperativo, el subjuntivo, el optativo y los tiempos secundarios del indicativo. En el campo de la enunciación, los modos indican el grado de realidad atribuido al enunciado. En el campo de la abolición, los modos indican la acción que el hablante está realizando con las palabras que pronuncia. Y finalmente es importante que recuerden también las partículas que se utilizan para dar cuenta de los valores semánticos específicos de cada modo. An y que en el modo de la enunciación, eite, eigar y me en el campo de la abolición. Este ha sido entonces nuestro video introductorio al uso de los modos verbales en la sintaxis de griego antiguo. Todo lo que vimos en este video vamos a estar cubriéndolo con más detalle en videos posteriores específicos sobre los modos en el campo de la abolición, en el campo de la enunciación y sobre los modos sintácticos en oraciones complejas. Muchas gracias por escuchar, yo soy Alejandro Abrita y hasta la próxima.